21 horas 15 minutitos, continuamos en Dialogando, miércoles 23 de abril, y nos quedamos con el entrevistado que ya lo vamos a presentar, en donde también le vamos a preguntar qué significa el Papa Francisco para él, y después vamos a hablar de otro tema. Vamos a ir incorporando ya también en la agenda periodística del programa, por supuesto, la actualidad informativa. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Aldo Lineras, quien es consejero superior de la Universidad Nacional del Nordeste y secretario general adjunto de CODIUNE, el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos. ¿Nos recibe bien? ¿Nos escucha bien? Yo perfectamente, no sé Bien. ustedes. Sí, también, fuerte y claro. Aldo, bueno, Buenísimo. primero, antes de meternos en el tema de la universidad pública, bueno, preguntarle lo que dije al inicio, ¿no? ¿Qué significa para usted el Papa Francisco? Bueno, por lo pronto, la revelación después de la pérdida, quiero decir. Yo soy criado y educado en un colegio católico durante muchos años y siempre aprecié la educación que recibí, pero una cosa u otra me han alejado de la práctica de ir a misa y otras cuestiones católicas. Me declaro católico, pero la verdad que no lo he practicado. Y si bien yo venía siguiendo y leí porque por haber participado del gobierno de Jorge Capitanich, él es un ferviente amigo, admirador del Papa, y siempre citaba el tema de sus encíclicas. Entonces he leído Laudato Si y Fratelli Tutti, esas dos, y me descubro, es una revelación personal, el enorme vacío que me produce su partida. Así que yo creo sinceramente que el no haber venido físicamente a la Argentina como Papa de Francisco, se va a producir ahora esto viene después, y yo creo que va a ser muy importante. Lamentablemente, después de su partida, Francisco en el futuro en la Argentina, por la potencia de su mensaje, por su elección, la elección por los pobres, por tener una mirada para los que son distintos, por la mirada de un evangelio que a muchos de nosotros no se use más, porque significa reconciliarse con una serie de ideas, gracias a su gestión y esta empecinamiento que ha tenido siempre por decir la unidad, el perdón, como decía, Dios no se cansa de perdonar, y yo creo que es un mensaje para que podamos avanzar sobre ciertas heridas que tiene nuestra sociedad, sin renunciar a señalar aquello, porque sí hay cosas que están mal, gente y cosas contra las que hay que combatir, ¿no? Así que bueno, una tristeza hoy en la universidad. Nuestro rector dijo así en principio muy brevemente su consternación por lo que él consideraba su líder espiritual. Entonces propuse al Consejo Superior que lo autorizara a hacer una declaración. Nosotros creemos en una universidad laica, pero este es un líder espiritual muy importante, que yo creo que la universidad, nuestro rector se va a encargar de hacer ese comunicado, lo va a valorar como ese líder espiritual que fue. Insisto, desde entrada por esos dos textos fabulosos como son la encíclica a favor del ambiente, que es Laudato Si, y Fratelli Tutti, que es realmente todos. Algo que yo creo que hay que leer para entender lo que significa tener una mirada por una unidad de intereses, por la convicción de que hay prioridades, esto de los excluidos. Hoy me decía uno de nuestros consejeros, el doctor Pablo Barbetti, el tema de los migrantes. Él hizo uno de sus primeros gestos, fue ir a un lugar de Italia que se llama Lampedusa, que es uno de los primeros lugares donde llegan los migrantes del norte de África, y eso es un dato muy interesante, ¿no? Que fue cuando se produjo la muerte de más de 300 personas, ¿no? Con el hundimiento de esa embarcación, y él ahí tuvo un pronunciamiento, un mensaje muy fuerte, en donde palabras más, palabras menos, lo que dijo es que todos debemos sentirnos responsables
por no mirar justamente a esas personas, a los migrantes que salen de sus respectivas tierras por cuestiones que tienen que ver con la paz y con oportunidades, ¿no? Eso fue la primera salida en el año 2013, creo que fue en el mes de octubre que él tuvo como la primera salida de Roma y visitando también donde se encuentran los restos de San Francisco de Asís. Exacto, así es, así es. Bueno, yo sintetizando te digo, para mí es darme cuenta la revelación esta de la valoración que se hace de un papa, que no era lo que veníamos haciendo, ¿no? Ni con Ratzinger, ni con Benedicto, quiero decir, ni con Juan Pablo II, Pablo VI ya no queda muy lejos a nosotros por la edad, quiero decir, ¿no? Pero además yo lo de que es argentino sí lo pongo en alguna medida, pero me parece que además no sé si está bueno que me explaye, pero quiero decir, me conmueve enormemente la idea de una persona que deja atrás su vida, como resulta en este caso, ¿no? Un cardenal que se agarra una valija, se va para un lugar y ya no vuelve. No volvió. No sé si hay una noticia dando vueltas como que dejó un perro, no sé si eso no es una fake news, pero es posible pensar, dejas todo atrás y te vas. En el caso de él creo que tuvo la bendición de estar lúcido hasta el último momento, y vas a dejar tu vida. Me parece que es una cosa muy potente, digamos, como ejemplo, como algo que te motiva a pensar que la vida no es sacar la quiniela y disfrutar de 3 o 4 cosas, digamos, que hay cosas más importantes en la vida. Me parece que eso es un ejemplo. A mí estas cosas me conmueven en ese sentido. Aldo, bueno, nos metemos en el tema de la universidad pública. Hoy, 23 de abril, se cumple un año de esa primera gran marcha federal universitaria que se realizó 23 de abril del 2024. ¿Se recordó en el ámbito universitario hoy esta fecha, este aniversario? Sí, bueno, hoy justamente nosotros tuvimos nuestra sesión de Consejo Superior, reivindicamos esa movilización, se leyó una carta una nota que acercaron los 3 gremios, el mío, CODIUNE, ADIUNE, la Asociación de Investigadores y Docentes, y también el de los gremios no docentes de ARTUN, contando un poco lo que se iba a hacer, y esto trayendo a colación la marcha del 23, ¿no? Pero también en los días previos hemos charlado entre nosotros, los miembros del gremio, con otros docentes, del recuerdo triste de algo que fue muy movilizador, muy potente, pero que nos ha quedado atrás y que por supuesto nos encuentra hoy en día en una situación peor a la de la marcha del 23 del año pasado. Así que con eso, esa doble sensación, un recuerdo agradable, pero también la conciencia de que hemos venido, por lo menos los trabajadores, a una situación peor que la que teníamos. Bueno, esa era la pregunta precisamente, ¿no? A un año de esa gran marcha federal universitaria que movilizó a todo un país, porque se hicieron marchas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional y fue realmente multitudinaria, en donde no hubieron distinción de banderías políticas, peronistas, radicales, de izquierda, salieron a la calle nada más y nada menos que a defender la educación superior, la universidad pública, la universidad nacional. ¿Qué fue lo que se reclamaba justamente hace un año atrás y en qué condiciones estamos, habiendo transcurrido un año, respecto a lo que se reclamaba? Bueno, sí, yo recuerdo haber charlado contigo, con Sí. la audiencia, que desfilamos muchos en esa fecha por tu radio, diciendo esto, lo que se reclamaba, la cuestión presupuestaria, que tuvo
una hábil respuesta por parte del gobierno, una perversa respuesta por parte del gobierno, porque en ese momento la Universidad de Buenos Aires había tenido un papel protagónico y era la que reclamaba. Entonces, ante ese temor, ante la magnitud de la movilización, el gobierno tuvo el reflejo inmediato de hacer una concesión presupuestaria y decía, hemos aumentado, yo no recuerdo si era 170 o 270% el presupuesto, que en definitiva hizo, pero que se refería a un porcentaje mínimo de nuestro presupuesto, que es el de funcionamiento, que estaba muy atrasado. Se produjo con 2 o 3 meses más de demora, terminaron enviando esos fondos para el funcionamiento de las universidades, pero en promedio el 90% de ese presupuesto en casi todas las universidades, que es lo que se destina a salarios, desde ese momento hasta ahora ha venido en pérdida. Nos encuentra en una situación cada vez peor. Y siempre uno aburre con números, pero hoy escuchaba a compañeros compañeras de CONADU decir el 70% de la docencia universitaria en la Argentina tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza, como docentes universitarios, ¿no? Entonces... ¿El 70%? Eso escuchaba a gente de CONADU decir que es el 70%, yo insisto con esto, de docentes universitarios que en sus cargos tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Con esto quiero decir, si tiene otro trabajo, si se arregla de otra manera para compensar, eso es otra cosa, pero el salario del 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza. Eso es objetivo. Yo justamente me preparé porque no sabía cómo compartir esto con mis colegas, con mis estudiantes, cosa que estoy haciendo en estos últimos días. Un ejemplo propio, con mi propia experiencia, Liliana, lo tengo graficado y lo tengo puesto en un PowerPoint para mostrarlo, que son mis recibos de sueldo. Mi recibo de sueldo. Yo tengo 2 recibos de sueldo. Uno como profesor titular con dedicación exclusiva y otro como titular con dedicación simple. Como la situación de titular con dedicación exclusiva es casi privilegiada, es un porcentaje muy bajo, no solamente en la UNE, sino en la Universidad Argentina, me tomé el trabajito de comparar ese sueldo de titular con dedicación simple en febrero de 2023, febrero de 2024 y febrero de 2025. No te lo puedo mostrar ahora en la radio, pero te lo puedo contar. Mira, en febrero de 2023, mi sueldo como docente, como titular, con 33 años en ese momento de antigüedad, era de 161.000 pesos. ¿Sí? Acordate este número. 161.000 pesos en marzo de 2023. Estoy anotando. 2024, anótalo. Yo te lo redondeo, ¿viste? En marzo de 2024, 449.000 pesos. Y en marzo de 2025, es decir, el mes pasado, cobré 702.000 pesos. Eso significa 35 años de antigüedad ya. Es más lo que cobro por antigüedad que lo que cobro por sueldo. ¿Viste? Son 700.000 pesos. Bueno, ¿qué significan esos 700.000 pesos de un profesor titular, que es la máxima categoría posible en la universidad, y, insisto, con el máximo de antigüedad? Mira, también graficado esto, con fotos sacadas del diario Norte y de algunas páginas digitales. En febrero-marzo de 2023, ¿sabés cuánto salía un litro de nafta? Salía 240 pesos. 240 pesos. Después, en marzo de 2024, aumentó a 1.040 pesos y ahora está a 1.494, 1.500 pesos. Para que la gente lo tenga re clarito, en marzo de 2023, con 161.000 pesos, yo podía cargar 677 litros de nafta. Mirá qué fácil es el cálculo. Lo que yo ganaba en marzo de 2023 me permitía irme a una estación de servicio y cargar con todo eso esa cantidad de litros de nafta. A 2 años, hoy, puedo cargar 200 litros menos. 200 litros menos. No voy a hablar de porcentajes de inflación, porque hemos perdido horrorosamente. Para que te des una idea, si tomaste nota, el salario entre el 2023 y 2025
de 161 a 702, eso significa un aumento del 334%. ¿Sí? Del 2023 al 2025. Eso incluye algunos meses de Alberto Fernández también. Ahora, la nafta entre el 2023 y el 2025 aumentó un 526%. ¿Cuánto fue la inflación del 2023 al 2025, si tenés ese dato, Aldo? Sí, lo tengo. Ya te lo digo en un segundo porque también lo tengo ahí. Los tengo. Porque la actualización entonces del aumento de sueldo de febrero del 2023 a febrero del 2025 fue de 334%. El salario ese evolucionó de los 161.000 pesos a los A 702. Eso, viste, tomándole el cálculo que se hace, que es la fórmula que corresponde, es el 334%. Y la inflación. Y el precio de la nafta, que yo te digo, te tomo un valor de referencia, ni siquiera voy a hablar de las tarifas de luz, porque eso, viste, generalmente va a generar debate de que estaban pisadas, de que subsidiadas, esto, que el precio de la etcétera. nafta, que es un precio que lo que sea, que no se pagaba la deuda, dicen acá en el Chaco, y ahora hay que pagarla. Bueno, no, ni siquiera me meto en ese chicaneo. En la nafta, que es un valor que influye en todo lo otro, el aumento fue del 526%. Viste que es tremenda la diferencia de lo que acá estamos. Mira, ¿y la variación que yo tengo así porcentual de la inflación acumulada es arriba del 342%, si tomamos desde febrero desde el 23 hasta el 25. Y nuestra variación salarial está muy por debajo de eso. Hay una asociación de docentes que es ADIUC, se llama Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba, que yo recomiendo hacer la búsqueda en Google, ADIUC, ADIUC. Ellos tienen un seguimiento preciso de la evolución salarial, de cómo ha ido el salario perdiendo su poder adquisitivo, y en el caso nuestro de qué es lo que necesitaríamos como para poder emparejarnos con lo que, por ejemplo, el cálculo que tienen en la página en este momento colocado, cuánto necesitaríamos cobrar de aumento para volver a noviembre de 2023. El aumento que deberíamos tener este mes sería del 40%. Irrealizable. ¿Escuchás? Imagínate si nos están ofreciendo un 1,2%. Eso es lo que ofrecen aumentarnos. La inflación fue del 3,7%, pero ellos ofrecen aumentarnos un 1,2%. O sea, seguimos perdiendo. Y hay otro dato en la página inicial de ADIU, que es para volver a agosto de 2015. Imagínate agosto de 2015, 10 años. Mi sueldo era de 7.000 pesos en ese momento. Pero para volver al poder adquisitivo de agosto de 2015 necesitaríamos que se nos aumente el sueldo un 100%. Un 100%. O sea, de los 700 esto que estoy ganando como profesor titular, yo debería cobrar 1.400.000 solo en ese cargo. Ahora, eso cuando escuchamos decir que los salarios le ganaron a la inflación, entonces es una irrealidad. Es una mentira. A ver, ¿viste? Porque por ahí puede haber algún sector que haya salido empatado, que le haya ganado por un punto tomando algún periodo. En nuestro caso es una absoluta mentira, porque esto es lo que en definitiva a mí me gustaría compartir con vos, con la audiencia. Estamos en una situación límite porque a un año de la marcha no les importa nada, Liliana. Lo que nosotros, viste, yo escucho a los colegas y estamos todos, primero, descreídos de las medidas de fuerza. Los paros no tienen la fuerza que tenían antes, porque mucha gente va a trabajar, hay que decirlo así, no solamente en nuestra universidad, en muchas universidades, porque nota que pierde las clases, que sus alumnos se atrasan, que no gana nada con esto, pero además yo me doy cuenta de que lo que decimos no les importa, porque no les importa. Hay gente que dice, los chicos van a perder las clases. No, al gobierno no le importa. Dice, en la educación pública, no le importa la educación pública. Entonces es algo muy frustrante porque estamos haciendo un paro o una protesta por algo que al gobierno no le importa.
esto es lo que nosotros tenemos que resolver como trabajadores y como sociedad. Todo un Es lo que vamos a desafío. seguir haciendo. Todo un desafío ese, ¿Entendés? Aldo, porque nosotros hace un tiempo atrás, cuando la entrevistamos, en el último paro que hicieron las medidas de fuerzas tomadas por los gremios Sí, universitarios, la entrevistamos a Marisol Lifki como secretaria general de sí. CODIUNE, el mismo gremio, ¿no? Que vos sos Sí, sí, secretario hoy adjunto. estuvimos ahí en la entrada del campus Resistencia haciendo una mateada, Bueno, repartiendo y le pines, preguntaba, remeras, y esas cosas. le preguntaba justamente este punto a Marisú diciéndole cuán efectivas eran estas medidas y si se cumplían los objetivos, ¿no? Porque hasta tienen mala prensa y otra vez los sindicalistas, otra vez paro, y eso sabemos que en estos tiempos al común de la ciudadanía no le gusta, es decir, tiene mala prensa. Entonces uno entiende el reclamo, lógicamente, pero es una encrucijada para ustedes de qué manera reclaman, porque si estamos hablando que de esa gran marcha federal en que la convocatoria fue más que importante para respaldar y pedir, ¿no? Sostener la educación pública, en este caso la universidad pública, pero pasó un año, hoy se cumplió un año y nada cambió, al contrario, la situación ha empeorado. Entonces esa es una gran encrucijada que se tiene que resolver para de qué manera visibilizar los reclamos legítimos que ustedes realizan desde el sector, en este caso docente. Sí, sí, además, viste, tenés que apelar a cuestiones de tratar de entender qué es lo que está pasando, porque es una sociedad hipnotizada. Mira, entre las cosas que uno discute, las que uno piensa yo en términos personales lo tengo bastante resuelto en este sentido. Eh, eh, Todos saben que yo soy peronista, digamos, pero recuerdo bien cuando Alfonsín dijo, hay una entrevista que se repitió hasta el cansancio, donde decía, si hay que ir a la derecha, creo que ese es el límite. Yo soy más alfonsinista que nunca, y suele ser mito que los peronistas queremos ganar siempre. O sea, si no querés ganar, no es que no sos muy peronista, que digamos, esto es lo que se dice. Miren, yo prefiero perder, yo no me sumo a esto, no creo que esté bueno compartir estos valores. Y si uno se tiene que quedar en una minoría, pues yo me quedaré en esa minoría, pero no es posible que valga todo, justo mezclando el primer tema. Yo no quiero vivir en una sociedad, no quiero participar, ser cómplice de una persona que decía el representante del maligno en la tierra, y ahora dice que, ¿entendés? Porque es muy loco. No es el ámbito en el que nosotros nos educamos. Uno tiene Desquicio. prejuicios, tiene cosas que le dijeron que están mal, y no se pueden aceptar como así. Yo no voy a decirte quién, pero acá en el Chaco, una persona que forma parte del gobierno, cuando era oposición, recorría los juzgados denunciando descuentos que se hacían a los docentes por días de paro. Hoy en el ejercicio del poder los practican. Me molesta esa doble vara, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que en algunos casos corresponde hacerlo. Lo digo como gremialista, es doloroso, pero nosotros nos encontramos en situaciones completamente fuera, desbordadas, ¿viste? Donde había 16 gremios que acordaban otro y uno que por deporte lo hacía. Y, viste, rompía una cosa. Entonces eso nos generaba una polémica. El que dice una cosa un mes, al mes siguiente la cambia y dice cualquier otra cosa y se golpea el pecho. Esto es lo que es insostenible. Entonces uno no sabe porque también fíjate lo que sucede acá en el Chaco. No, por suerte los correntinos están liberados de eso. Nosotros en el Chaco tenemos una alianza gubernamental de Chaco Puede, ni voy a decir nada de eso, con La Libertad Avanza. La Libertad Avanza es quien nos ha mutilado el salario, quien nos ha recortado los fondos, quien nos ha maltratado, nos ha dicho que somos ladrones, que nos iba a mandar las auditorías, etcétera. Y sin embargo, forman parte de la alianza gobernante. Nosotros tenemos gente con la que compartimos la facultad con eso. ¿Cómo se gestiona esa convivencia? ¿Cómo se gestiona? Eso es lo que, viste, a uno lo pone en situación de decir, bueno, ya estamos grandes para
sorprendernos, pero bueno, no deja de ser un tema de perplejidad, de ver para dónde vamos a ir. Yo creo, sinceramente, y coincidimos con Marisú en esto, que el paro por el paro mismo no es una herramienta de primera opción para nosotros en nuestro gremio. Tenemos que buscar otras formas de disputar. Por supuesto que respeto, acompaño a los compañeros y compañeras que se pliegan a las medidas de fuerza, sean de nuestro propio gremio o de los otros, pero entiendo que tenemos que buscar otra herramienta fundamentalmente para dar esta discusión a la sociedad, para explicarle a la gente, que yo creo en esto de la ignocracia, gente que podría llegar a perder la posibilidad de que su hijo o su hija vaya a la universidad, sigue acompañando esto. Que nosotros no hemos podido mostrarle que tiene un médico en el hospital o en una clínica gracias a que tenemos una facultad de medicina de referencia, que tiene, qué sé yo, abogados, odontólogos, veterinarios, agrónomos, matemáticos, físicos ahí en Corrientes, gracias a esas facultades excelentes que tiene. No lo hemos podido explicar. Entonces nos estamos debatiendo en eso, en tratar de protestar por algo que yo creo que en particular al gobierno no le importa y que no podemos expresárselo a la sociedad de manera clara. Y la gravedad de que también parece que hay una sociedad anestesiada que tampoco le importa tener una educación pública, ¿no? Sí, eso es responsabilidad nuestra. Yo lo charlo mucho con mis alumnos y con lo que son mis grupos dentro de la universidad, los grupos políticos. Nosotros somos los responsables, porque además no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, el de la frustración de mucha gente que le han dicho que esto del mérito, ¿viste? De que si se esfuerza, que si hace, puede lograrlo, y resulta que no, que te esforzás, que haces todo lo que tenés que hacer y seguís en situaciones de estrechez, de pobreza, de necesidad. Y los universitarios tenemos ese discurso, que el discurso de hay que estudiar, hay que tal cosa, tal otra, y no hemos visto que muchísima gente no entra a la universidad, que no es que porque esté abierta y sea gratuita ya van a acceder. Eso también genera una frustración muy grande, porque algunos pueden entrar, pero no es la mayoría. No hemos tenido la posibilidad de que la igualdad de oportunidades sea efectiva. No hay igualdad de oportunidades, hay muchas diferencias en el acceso, y eso va a generar una población que en este momento está respondiendo a estas derechas globales, a Trump en el caso de Estados Unidos, a Milei acá en Argentina, porque bueno, si nosotros le estamos diciendo hace rato que tal cosa, tal otra, y resulta que no se cumple, y hay otro que con un discurso más fuerte, más efectivo, le dice que tiene alguna chance, bueno, habría que empezar a explicarse por ahí de dónde viene ese apoyo a estos modelos que lo van a terminar perjudicando el doble. Pero mientras tanto, tenemos esta situación. Yo creo que también somos responsables. ¿Proceso de autocrítica entonces, puertas adentro, Aldo? En este caso, dentro de Codiune, por ejemplo, dentro de el sindicalismo y sí, la actividad gremial universitaria. Del consejo directivo, del consejo superior, de los departamentos, hay que empezar a ponerse eso, decir, che, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos menos alumnos? ¿Por qué los alumnos se nos van? No es solamente por los fenómenos de desgranamiento más o menos naturales, se van porque tampoco estamos respondiendo a una serie de expectativas sociales que están presentes. Yo, para que no quede confuso, yo valoro enormemente a la Universidad Pública Argentina, pero tenemos desafíos. Esto que vos decís, autocrítica, sí, tenemos que revisarlo, tenemos que revisar una serie de cosas, porque también es sano poder decir que en estos procesos que son colectivos tenemos alguna responsabilidad. Y se está creo haciendo, que seamos los culpables, pero sí tenemos alguna responsabilidad. ¿Y hay voluntad política de hacerlo acá en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste, Aldo? Hacer, este proceso de autocrítica. Sí, yo creo en eso, ¿viste? Yo creo que hay, digamos, condiciones para hacerlo. Tenemos una conducción universitaria que yo por experiencia propia la vivo como plural. Plural quiero decir porque aunque no coincidimos en los espacios políticos, tenemos el acompañamiento, la tolerancia, el escuchar
La Es importante convivencia. que un líder que es mayoritario escuche. Nosotros tenemos un rectorado que escucha, y está bueno que se pueda avanzar en eso, ¿no? Pero insisto, bueno, son procesos aparentemente más lentos y no sé si hay referencias para tomar. ¿Viste? Si uno puede decir, esto es como en tal momento. Hay algunas particularidades que hacen que a uno le cueste encontrar mucha teoría, mucho libro leído, ¿viste? Mucho filósofo, pero herramientas prácticas nos están faltando todavía. Esto de volver a las bases, de nosotros, que yo soy de carreras docentes, yo creo que hay que ir de vuelta a las escuelas. Me ha pasado la experiencia de ministro de encontrarme en una gran soledad y distancia con mi propia facultad, que me parece que ese es un tema también que hay que revisarlo. Bueno, bienvenido sea, hermoso desafío, Aldo. Sí, tenemos todavía, en la medida de la paciencia de la gente grande, yo todavía quiero decir que me motiva. Tengo todavía unos cuantos años, no puedo jubilarme. Eso es Vos sabías que importante. tenemos una gran deserción. Sí. Mucha gente está asustada. Los que tienen 60, 65 se mandan a mudar ya mismo. Sí. Gente muy valiosa, con doctorados, con postdoctorados, con grandes formaciones, que tienen miedo que le cambien la ley jubilatoria y lo dejen en banda. Se nos baja. No es mi caso todavía. Ese viejo, es todo no me alcanza para jubilarme. Ese es todo un tema también, el que acabas de decir, el tema jubilatorio, porque todavía con mucho para dar, con unas formaciones extraordinarias, porque cuanto más conocimiento acumulás, más tenés para transmitir conocimiento justamente, y que la cantidad de mentes valiosísimas, de docentes valiosísimos que se están yendo por este tema jubilatorio. Es increíble el vaciamiento que se está produciendo en los ámbitos universitarios, que tiene que ser al revés, ¿no? Tienen que facilitarles para que se queden y para que continúen haciendo docencia, transmitiendo conocimientos, nada más y nada menos. Bueno, ese otro tema también. Pues sí, yo lo he visto en Brasil, que es un proceso de trasvasamiento de lo público a lo privado. No te extrañes. Bueno. Los privados son distintas, entonces la gente se jubila, pero como tiene todavía 10 o 15 años por delante de lucidez, pasa a formar parte de los equipos de universidades privadas. Entonces, viste, lo que siempre nos hemos vanagloriado y decir que tenemos gran calidad, que no sé, bueno, guarda con eso, porque este es un proceso que puede llegar a favorecer ese traspaso de gente muy formada de la universidad pública que se va para el otro sector porque ve amenazado esto, se va a jubilar con nosotros y va a trabajar de cuenta propista con las universidades privadas. Bueno, ¿cuántos temas para continuar hablando, Aldo Lineras? El cierre final que quieras dar antes de despedirte, por favor. Bueno, eso, buscar respuestas colectivas a esta situación, decir la desesperanza, esto no puede ser una respuesta. Y justo en esta coyuntura tan triste que tenemos de despedir al Papa, después de la frustración de no haberlo tenido, creo que en este momento lo vamos a recibir con un impacto mucho más fuerte, que es escuchando la palabra, el mensaje, no hacer muros que nos encierren, y tratar de... Las salidas no son fáciles y el esfuerzo siempre es necesario, hay que pensar, hay que trabajar colectivamente. Yo creo que hay cosas que están bien y cosas que están mal, no todo es igual. Y me parece que esas cosas valen la pena, como te decía, que un tipo agarre una valija y se vaya a miles de kilómetros y termine su vida ahí. Tiene que, para hacer cosas como las que ha hecho este Papa, tiene que significar un ejemplo para nosotros. Me parece que esa es la parte con la que me quedo. Aldo Lineras, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia ahí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. El profesor Aldo Lineras, consejero superior de la Universidad Nacional del Nordeste y también secretario general adjunto de CODIUNE, que es lo vamos a decir bien el nombre para no equivocarme, lo que significa CODIUNE, Consejo
de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, hablando también de la situación de la universidad pública. Hoy se cumplió un año de la gran marcha federal universitaria, de aquel 23 de abril, creo que fue el día martes del año 2024. Y a un año de esa gran marcha en donde se reclamaba por, primero, por el sostenimiento de la educación pública, de la educación universitaria pública. Y en cuanto al tema presupuestario, no ha cambiado, no ha variado. Al contrario, tenemos salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. Nos hacía esta comparación el profesor Aldo Lineras de lo que él percibía como profesor titular en febrero del año 2023, profesor titular con dedicación simple, en febrero del año 2023, 161.000 pesos. En febrero del año 2024, 449.000. Y en febrero del 2025, 702.000 pesos con 35 años de antigüedad. Un docente titular con dedicación simple, con 35 años de antigüedad, 702.000 pesos es el salario. El caso, por ejemplo, de Aldo Lineras. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias, señor Francisco Acosta, en la operación técnica y también responsable del streaming por el canal Dialogando con Liliana Romero. Es el canal por el que estamos transmitiendo en estos días. Nos encuentran buscando en YouTube, ponen el signo de arroba, ¿no? Dialogando con Liliana Romero, sino simplemente Dialogando con Liliana Romero, y ahí nos van a encontrar, donde queda el programa completo y también luego cada una de las entrevistas realizadas en el programa. Gracias también a Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com, actualizando toda la información. Y nosotros nos vamos, nos despedimos. Será chau, hasta mañana.